Vale, todos conocemos a Iron Man, Thor o Capitán América, pero los Vengadores han tenido más de un centenar de miembros a lo largo de los años. Algunos se han convertido en leyenda y otros han caído en el olvido. Hoy te traigo 15 Vengadores reales que Marvel dejó olvidados y te aseguro que más de uno te va a pillar por sorpresa. Jocasta, androide con conciencia propia, creada por Ultron como arma, pero que acabó rebelándose y uniéndose a los héroes. Fue miembro durante una breve etapa decisiva en combates clave. A pesar de su historia, rara vez se la menciona como vengadora. Quasar, Wendell Vaughn, portador de las bandas cuánticas y uno de los protectores cósmicos más poderosos del universo Marvel. Formó parte de los Vengadores durante varias etapas, pero su rol más espacial lo alejó del foco del grupo principal, injustamente olvidado. Sersi, miembro de los Eternos con poderes de manipulación molecular y una personalidad arrolladora. Fue parte oficial del equipo en los años 90, protagonizando tramas importantes con el Caballero Negro, pero su paso quedó eclipsado por su vínculo con los Eternos en lugar de los Vengadores. Crystal, princesa inhumana, hermana de Medusa y exmujer de Mercurio, se unió al equipo durante la etapa noventera, llegando a vivir en la mansión con su hija Luna. Aportó un toque distinto al grupo, pero su papel ha sido poco recordado. Firestar, nacida en la animación, llegó a los cómics como mutante y dio el salto a los Vengadores en el relanzamiento de los 90. Su historia es atípica, pero importante. Pese a ello, sigue siendo un nombre poco mencionado entre los fans. Dr. Druid, mago, psíquico con pinta de druida clásico, quiso ser el nuevo hechicero supremo y terminó como líder, pero manipulado por una enemiga que lo usó para controlar al equipo. Su caída fue tan sonada que quedó marcado como uno de los peores líderes en la historia del grupo. Rage, adolescente con superfuerza que engaña al equipo para unirse. Cuando descubren su edad, lo relegan al banquillo y luego salta a los New Warriors. Su arco tuvo potencial, pero fue breve y terminó mal. Hoy casi nadie lo asocia con los Vengadores. Firebird, heroína latina, católica y profundamente espiritual. Fue clave como apoyo en la costa oeste, sobre todo en la etapa más difícil de Hank Pym. Aunque nunca fue miembro titular, siempre estuvo ahí cuando hacía falta, y aún así casi nadie la menciona. Stingray, científico marino que se une como experto acuático, tiene un traje especializado y llega a participar en misiones clave como la Guerra de Kang. Aporta mucho en lo técnico, pero fuera del agua simplemente no encaja. Living Lightning, uno de los pocos héroes latinos del grupo, participa activamente en los Vengadores Costa Oeste y en sagas cósmicas como Operation Galactic Storm, pero tras los 90 cae en una especie de limbo, otro gran personaje que desapareció sin cerrar su historia. Triatlón, luego 3D Man, un atleta con poderes triples y una historia de redención. Fue reclutado en medio de una polémica con la Triune Understanding, una organización sospechosa que buscaba visibilidad mediática. Aunque tuvo su desarrollo, cambió de identidad y acabó disuelto entre tramas mayores. Silverclaw, María de Guadalupe Santiago, joven costarricense con el poder de transformarse en animales. Era la ahijada de Jarvis y una promesa de sangre nueva para el equipo. Estuvo presente en muchas misiones, pero nunca dio el salto al primer plano, un caso claro de potencial desperdiciado. Deathcry, adolescente guerrera del Imperio Shi'ar, enviada a la Tierra como protectora simbólica tras una guerra galáctica. Su look noventero y su personalidad rebelde chocaban con el tono clásico del grupo. Duró poco, desapareció y no ha sido rescatada desde entonces. Gilgamesh, eterno milenario, conocido por su fuerza bruta y su aislamiento. Fue parte del equipo justo cuando el grupo se encontraba en su punto más bajo, tras la disolución original. Fue olvidado por los lectores y los guionistas. Jack of Hearts, superviviente de múltiples tragedias, con un diseño inconfundible y poderes nucleares inestables. Fue parte activa en la etapa moderna del equipo, hasta que explotó literalmente en Avengers Disassembled, causando una muerte clave y la destrucción de la mansión. Y ahora te toca a ti. ¿A qué Vengador olvidado rescatarías para una alineación de hoy? Te leo en comentarios. Si te ha molado el repaso, suscríbete y comparte este vídeo con ese amigo que se las sabe todas.